Bueno, visto el tema de eficiencia para MapReduce, vamos a ver cómo se aplica en procesos concretos y vamos a recordar, pues, de nuevo el mismo ejemplo del join de tres tablas. La replicación fue la fórmula que vimos acá, que es producto de la entrada a la fase de reducción dividido la entrada a la fase de mapeo. Y también vimos cómo se estima el tamaño de cada reductor, que lo llamamos Q. Entonces, con esos dos datos en la cabeza, ¿cierto? Vamos a mirar cuando se quiera calcular la eficiencia de un proceso, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cierto? De nuevo, aquí subrayo los dos datos que les mostré arriba, el de la replicación, ¿cierto? Y el del tamaño del reductor. Entonces, vamos a hacer, para simplificar el análisis, vamos a asumir que las tres relaciones tienen el mismo tamaño, T sub R, T sub S y T sub T, y podríamos decir que vamos a tomar la de mayor tamaño como referencia. Entonces, en esa medida lo que vamos a hallar es un límite superior para la rata de replicación, o sea que la rata de replicación va a ser menor o igual, y va a ser menor o igual que haciendo equivalentes todas las tablas, del mismo tamaño todas las tablas y haciendo pues el tecnicismo matemático para simplificar la expresión, me da lo que tenemos subrayado, C más 1 más B sobre 3, lo que quiere decir, por supuesto, que de nuevo, que en la medida en que crece el numerador, o sea, que ampliemos el número de cubetas en C y en B, y por ende K, ¿cierto? Porque recuerden que K es igual a C por B, o sea, el número de procesos en paralelo, la rata de replicación va a ser más alta. Ahora, ¿cómo se aplica ese concepto entonces a lo de MapReduce? Este fue el resultado que vimos cuando hablamos de MapReduce y la eficiencia, digamos que era 1 sobre 1 más R por lambda, donde R es la rata de replicación y lambda, recuerden que es el factor en que crecen o disminuyen los datos en función de la tarea que se haga en el proceso de mapeo. Y colocamos el ejemplo de que cuando en el tema del pues, convertir un documento en frases, ese lambda es mayor que 1, puede ser 1.6, del ejemplo que vimos en el video respectivo, o que por ejemplo cuando es una relación sobre la que hacemos una proyección, entonces si la relación tenía 10 tuplas, 10 atributos en cada tupla y queda solo con 2, pues entonces el lambda va a ser menor que 1. Pero en este caso para el join y asumiendo que exactamente lo que entra de la relación sale para el join, simplemente que se acomodan cubetas, pero son exactamente el mismo número de tuplas, podemos asumir que ese lambda es 1, o sea que queda esta expresión que está a la derecha, ¿sí? Queda esta expresión que está acá a la derecha, y simplemente reemplazar entonces la rata de replicación que ya aquí tenemos arriba, simplificada mejor, reemplazamos esta mejor porque cuando es la simplificada, cuando asumimos que las relaciones son del mismo tamaño, el resultado final va a ser este, que esta es la eficiencia. 3 sobre 4 más C más B. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Recuerden que si C y B crecen, crece el paralelismo, o sea, crece el número de procesos en paralelo, ¿cierto? Pero entonces, con esa expresión nos damos cuenta que si el número de procesos crece, ¿cierto? Entonces, el denominador crece y por ende la eficiencia tiende a cero, o sea, se hace más costoso el proceso paralelo, ¿sí? Ahora uno diría, bueno, pero entonces, el otro problema es, si yo tengo un proceso que corre, pero corre bien, pero las relaciones crecen en tamaño, ¿sí? O sea que la relación, eso quiere decir que el tamaño del reductor crece, Q, ¿cierto? Si las relaciones crecen en tamaño, se requiere mayor memoria, ¿sí? Entonces, miren, quiere decir que, primero, no podemos aumentar procesos en paralelo con toda la libertad, porque eso nos va a incrementar el coste de comunicaciones. Pero tampoco podemos entonces decir a cada proceso le vamos a asignar más tuplas o más reductores, porque entonces llega un momento en que este Q no cabe en memoria. ¿Eso qué significa? Que ese proceso no es escalable. O sea, que si encontramos una solución que se acomoda para unos datos en particulares, pues se puede ejecutar para esos datos en particulares, pero debemos tener en cuenta que si la relación crece en tamaño, entonces no va a ser escalable, ¿sí?
Ahora, un segundo ejemplo es el del proceso de MapReduce que hacía el conteo de palabras en todos los documentos. Recuerden que aquí tenemos todos los documentos y que lo que nosotros hacíamos era que cada worker de estos creaba una estructura donde la clave era la palabra y el valor era el documento que la contenía, que cuando a esto se le introduce Combiner, entonces daban registros como los que aparecen acá, o sea que no solo se colocaba el documento, sino cuántas veces ocurría esa palabra en el documento y que después el proceso de reducción lo que hacía era coger la misma palabra, condensar todo en un solo resultado, ¿cierto? Entonces, en este algoritmo, ¿sí? Si hacemos el mismo análisis que hicimos arriba, ¿cierto? Que yo no lo voy a hacer paso a paso, pero que ustedes miran, lo miran el paso a paso y aplicamos exactamente la misma fórmula. Aquí nos vamos a dar cuenta que el resultado final va a ser aproximadamente este que tenemos acá subrayado, ¿cierto? Donde, donde P va a ser el número de procesadores que vamos a usar en la fase de reducción o de mapeo, porque podemos asumir que son los mismos para nuestro caso, y N es el número de documentos, ¿cierto? Ahora, lo importante es saber cómo se interpreta esta cifra. Miren, recuerden que yo, ¿sí? Yo no puedo crecer indefinidamente el número de documentos, sin crecer el número de procesos de mapeo y de reducción. ¿Por qué? Porque recuerden que mi objetivo es que ese fragmento quepa en memoria. Entonces yo a este worker tengo un límite de datos que le puedo asignar. Entonces, si hay más documentos, tendrán que haber más procesos para mantener estas tablas hash en memoria y evitar escrituras intermedias, porque todo nuestro modelo está construido sobre la base. Recuerden de que el proceso, tanto el worker de mapeo como los de reducción, manejan la información que necesitan en memoria y no tienen no tienen costos intermedios de escritura, porque si no, entonces nuestra fórmula no refleja la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo aquí en la medida en que crezcan los datos, tengo que ir creciendo los procesadores. Sin embargo, si nosotros crecemos proporcionalmente P y N, podríamos decir, y si se hace la gráfica, así se mostrará, podríamos decir entonces que esta relación se mantiene, o sea, el 1 sobre 1 más n sobre p, se mantiene en un valor más o menos constante, ¿cierto? Y eso quiere decir que el proceso es escalable en el tiempo, ¿sí? Que si se hace el cálculo inicial va a dar un valor, pues, relativamente cercano o más cercano a 1, ¿sí? Y lo más importante, si yo voy creciendo proporcionalmente a ambos valores, se mantiene constante en el tiempo, lo que lo hace escalable. ¿Eso qué significa? Que la solución que nosotros dimos, en la medida en que crezcan documentos, no será sino agregarles más procesos y la solución sigue trabajando. A diferencia del ejemplo anterior,